Hola buscadores errantes, espero que hayan disfrutado de unas fiestas navideñas plenas, en compañía de sus seres queridos. También aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Para este vídeo les tengo la primera entrega de una lista de estructuras cuya antigüedad obliga a los expertos a replantearse no solo cuándo se inició la civilización, sino también dónde y de qué manera se ha desarrollado. Digamos entonces que estas estructuras desafían la historia. Cataluyuk, la colmena de las gentes que pulían la piedra. Ubicada en la región de Anatolia, en Turquía, Cataluyuk se creía que eran dos colinas, pero en 1951 estudios arqueológicos descubrieron que en realidad eran restos de construcciones creadas por mano humana, dándoles una antigüedad de 8000 años aproximadamente, lo cual le da derecho a disputar el título de la ciudad más antigua del planeta. Habitada por unas 8000 personas en un momento de mayor auge. Se han establecido al menos 5 fases de ocupación de este lugar, siendo el primero hace 17.000 años, y el último de 6500. Y se cree que la actividad económica básica era la agricultura y la ganadería, aunque quizás se comerciaba con textiles e instrumentos de piedra pulida, incluso probablemente hubo actividad minera, ya que en la zona se detectaron canteras de piedra obsidiana, el material que marcó el desarrollo humano en esa era. Pero lo que llama la atención de investigadores y curiosos es la disposición de las viviendas, todas construidas con adobe cada una a contrapared de otra, siendo la entrada a través del techo, como una especie de colmena. No existiendo veredas, calles, así como tampoco una pared o empalizada defensiva. Según los expertos, esto implica una organización social bastante compleja, que incluía división del trabajo, linajes sociales y clase sacerdotal. Y tocado el tema, en uno de los recintos se encontraron estatuas y pinturas que sugieren que adoraban a una diosa madre y al toro, como parte del culto a la fertilidad y a los muertos. La Esfinge, historia y geología enfrentadas. Ubicada en la meseta de Gizeh, en el Cairo. La Esfinge es, después de las pirámides, el monumento más icónico del antiguo Egipto. No es una construcción como tal sino una escultura modelada de una sola piedra, atribuida al faraón conocido por la historia como Kefren, aunque su verdadero nombre era Jafra, debido a que es su rostro el que podemos ver en esta escultura. Otros investigadores dicen que es Keops, pero en ningún caso le asignan una antigüedad mayor a los 4700 años. Se dice que el desierto la ha sepultado casi tantas veces como el hombre la ha rescatado. Sin embargo, desde la década de los 90 diversos estudios geológicos se le han realizado, siendo el primero el del geólogo John Anthony West, llegando a la conclusión que dicho monumento debe datar de al menos 10.500 años, ya que presenta huellas de erosión vertical, las cuales solo ocurren durante prolongados períodos de lluvia, y en esa zona, tales lluvias no ocurren desde el final de la era glacial. Además, en la parte inferior se encontraron depósitos minerales que evidenciarían que en algún momento estuvo parcialmente sumergida. Por su parte, los egiptólogos debaten estos informes argumentando que la erosión de la Esfinge puede deberse a las lluvias ácidas que han caído en los últimos años, y a aguas subterráneas. La gran cantidad de objetos encontrados que relacionan a la Esfinge con el faraón Kefren. Y la falta de evidencias de una civilización tan antigua. Como puede verse, cada quien dice lo que sabe y lo asume como la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Las estructuras sumergidas de Yonaguni, ¿de que se hundieron? Se hundieron. En mi top anterior de estructuras antiguas les hablé de Yonaguni, basándome en la discusión si eran naturales o artificiales. Zanjaremos el asunto asumiendo la teoría alternativa que afirma que son de origen natural modificadas por el hombre, siendo incuestionable que fueron usadas como puerto antes de hundirse, lo cual ocurrió hace unos 10.000 años, sino antes, dándole los más osados una antigüedad de 12.000 años.
Actualmente se discute si el hundimiento fue a causa de la subida del mar a final de la era glacial o por algún terremoto en época posterior. Entre estas estructuras está la famosa pirámide escalonada de 8 pisos de altura y 150 de largo. Pero, ¿quiénes hace 10.000 años ya navegaban por el Océano Pacífico? En el año 2012, geólogos japoneses dijeron haber encontrado otras 4 estructuras sumergidas al sur de Japón, incluyendo la llamada piscina de Ujin, cerca de Taiwán, y otra al nordeste, en las cercanías de Okinawa. Además que, en la misma isla de Yonaguni, pero tierra adentro, pueden encontrarse estructuras circulares muy parecidas a algunas de las sumergidas y cuyo origen no ha sido determinado. Si es la misma cultura, esta habría conocido la escritura, ya que en Okinawa se encontraron petroglifos con dicha escritura, sin que hasta ahora nadie ha podido descifrarla. Pero muchos expertos piensan que se trata de 2 culturas diferentes, ya que las estructuras de Yonaguni son de tipo religioso, mientras que las de Okinawa parecen más para fines prácticos y defensivos. Los dioses sepultados de Göbekli Tepe. Ubicada al sur de Turquía cerca de la frontera siria, es una colina donde en los 90, un granjero descubrió el primero de una serie de templos circulares. Hasta ahora se han encontrado 6 y se creen que hay unos 24 más, de unos 20 metros de diámetro. Dentro de estos se pueden encontrar gigantescos bloques de piedra en forma de T, de varios tamaños, los mayores de 6 metros de altura, grabados con diversas especies de animales, figuras geométricas y humanoides. También encontraron huesos y estatuillas de animales, personas y otras que se suponen representaban espíritus o dioses. La edad del templo fue calculada en 12.000 años, siendo para muchos, el templo más antiguo que se conoce. Algo curioso es que desde allí puede verse el bíblico Monte Ararat. Pero más ha llamado la atención de los expertos que dichas estructuras fueron sepultadas intencionalmente. No se sabe si por algún ritual o para protegerlos de una catástrofe o invasores enemigos. Se cree que fue construida por cazadores y recolectores, y pudo ser un templo, pero también un observatorio o ambas cosas. Hasta donde sabemos no se han encontrado sepulturas en dicho lugar, ya que en aquella época, la costumbre era decapitar los cadáveres y luego exponerlos en árboles o piedras para que fueran devorados por las aves o animales carroñeros. Muchas piedras tienen relieves de buitres y otros depredadores, lo que hace pensar que servían para tal fin. Para los arqueólogos que excavan el lugar, Göbekli Tepe es la prueba que el ser humano construyó templos antes que ciudades. Las torres de Tel Caramel, más antiguas que Babel. Siria es un país rico en sitios arqueológicos llenos de misterio. Quizás por eso, fue poco difundido el hallazgo en 1970 de 5 torres circulares de entre 5 y 7 metros de diámetro en la colina de Tel Caramel, ubicada a unos 26 kilómetros al norte de la ciudad de Alepo. La construcción era relativamente simple. Piedras unidas con barro, formando paredes de 1 a 2 metros de espesor, sin bases, sobre el terreno nivelado con guijarros. Se calcula que pudieron tener hasta 8 metros de altura. Se pensó entonces que eran torres de defensa o para almacenamiento de granos. Pero en 1999 una exploración sirio-polaca pudo determinar finalmente la antigüedad del sitio en 12.600 años aproximadamente, colocándola en la lista de las construcciones más antiguas de la humanidad. Determinando también, que las torres habían sido construidas en diferentes épocas, siendo remodeladas en varias ocasiones. Las últimas datarían de la época de Alejandro Magno. Otras excavaciones realizadas en la primera década del siglo XXI encontraron edificaciones rectangulares. Una de las cuales poseía un patio interno con un altar, así como pinturas y estatuillas representando figuras femeninas y diversos animales terrestres y acuáticos. Se supone que eran lugares de culto. También se encontraron entierros de personas en posición fetal, junto con objetos de uso cotidiano. Se estima que pudo albergar a unas 1.000 personas, en un instante dado.
La pirámide de Gunung Padang, anterior a cualquier leyenda. Los lugareños de la isla de Java siempre han tenido a Gunung Padang como uno de sus sitios más sagrados. Siendo en 1914 cuando fue vista por primera vez por ojos europeos. En el 2012, se le dio una antigüedad de 7000 años, fecha que en sí misma era sorprendente. Pero entonces no sabían que lo que creían era un templo sobre una colina, era en realidad la parte superior de una pirámide escalonada, construida en 5 etapas que se sepa, siendo la parte más baja y por tanto la más antigua, una estructura de 20.000 años de antigüedad, en plena edad glacial. Cuando los océanos estaban 120 metros más abajo. Debemos aclarar que no toda la colina es artificial, aparentemente la pirámide fue construida sobre un cono volcánico, en el cual se han encontrado numerosos túneles. Actualmente se discute si dichos túneles son naturales, producto de la lava volcánica, o si fueron excavados por seres humanos. Lo que sí es definitivamente artificial es el sistema de terrazas de unos 95 metros de altura, usándose para su construcción una especie de mortero o cemento compuesto por sílice, hierro y arcilla, lo cual demuestra que se trataba de una cultura tecnológicamente muy avanzada. Para los arqueólogos, las excavaciones apenas comienzan, siendo constantemente retrasadas, especialmente por los moradores locales, quienes han llegado incluso a agredir físicamente a las personas que visitan el lugar, obviamente conservan el recuerdo de los primeros hombres supuestamente civilizados que llegaron a dicha isla. Las ruinas sumergidas en el Golfo de Cambat, donde nació un dios. En el año 2000 oceanógrafos indios investigaban en el Golfo de Cambat los niveles de contaminación de esa parte del mar Arábigo. Encontrando a 20 kilómetros de la línea costera y unos 20 metros de profundidad la mítica ciudad de Dwarka o Ciudad Dorada, el lugar donde la tradición indica que nació Krishna, determinando que se había hundido hace unos 6000 años por un terremoto y posterior tsunami, de esta ciudad se encontraron calles, paredes y restos de un puerto. Pero eso solo fue el comienzo. Más al sur, a una profundidad de 40 metros y extendidas en un área de unos 9 kilómetros cuadrados, comenzaron a aparecer diversos artefactos, incluyendo madera, carbón, cerámicas, joyas, esculturas, huesos humanos, indicios de escritura y construcciones que fueron datados hasta en unos increíbles 30.000 años, calculándoseles que han estado bajo las aguas desde hace unos 9.000 años. Las cerámicas encontradas allí son, según sus descubridores, las más antiguas que hasta ahora se han encontrado en todo el planeta. Sin embargo, el hallazgo presenta el inconveniente que los objetos rescatados se obtuvieron dragando el fondo marino y no a través de métodos arqueológicos controlados como buzos o robots, debido a lo turbio de las aguas, lo cual alteraría los resultados. Pero, para quienes estudian este hallazgo, estas ruinas evidencian que la civilización, no es solo más antigua de lo que se piensa, sino que se inició en el Valle del Indo y no en el Medio Oriente, como dice la ciencia tradicional. Bueno amigos, ¿qué podemos decir de esta primera entrega? Como pueden ver, la datación de estos lugares no está exenta de controversias, queda de ustedes buscar más información sobre aquellos lugares que les parecieron más interesantes. También debo indicar que son apenas los más conocidos. Ustedes pueden escribir en los comentarios otras estructuras que conozcan, para subirlas en nuevos vídeos de este tema. Por cierto, ya estoy trabajando en una segunda entrega. Si este vídeo te ha gustado, dale clic en el icono, me gusta. Suscríbete y entérate de primera mano cada vez que suba vídeos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien.